Xóchitl Gálvez, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Eres delegada de la Miguel Hidalgo. A tus órdenes. Y has estado en la plana y en el debate por el famoso asunto del periscope, de que se debe o no se debe filmar a los infractores en la vía pública. Y esto, bueno, ha generado un gran debate. En resumen, ¿tú qué piensas? Bueno, yo en resumen pienso que la vía pública es un espacio donde pierdes tu privacidad. Y si tú estás haciendo un acto de ilegalidad como tirando basura, como estar sobre la banqueta, bloquear la bajada de personas con discapacidad, no recoger las heces fecales de tus perros, que es una cosa tremenda de contaminación y de daño, estás dañando los derechos humanos de otras personas, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito y a mí lo que se me ocurrió, porque pues yo no tengo la policía, no tengo las infracciones, no tengo las grúas, como delegación no tenemos esas facultades, yo tengo que hablarle al policía que venga, tengo que hablarle al de la grúa que venga a remolcar un coche, pues salir con una cámara, ¿no? Y grabar todo lo que hiciéramos como delegación, no solo ese acto. Yo decidí que teníamos que transparentar nuestro actuar. Hemos hecho más de 600 periscopes sobre los temas de uso de suelo, sobre los temas de deporte. Pero de lo que han llamado la atención son estos por dos personajes que se han conducido de manera inapropiada. Una señora que empezó a insultar a Arne de una manera muy violenta porque se negaba a recoger su basura. Y un señor que se sintió muy influyente que se negaba a bajar sus coches de la banqueta. Entonces, pues hubo una polémica si estoy violando los derechos humanos. Yo lo que digo pues es para mí un instrumento moderno. Yo hablé de 4 ejes de gobierno. A ver, pero entonces dejémoslo así. Tú estás a favor porque es de los pocos instrumentos que tienes a tu disposición para poder ejercer una cierta forma de autoridad frente a estos infractores. Pues sí. Y luego ahí está el otro punto de vista, que la autoridad no puede hacer más que aquello que está reglamentado. Pero bueno, pero vayamos a lo sustancial, que me parece a mí es... Llevas más de 100 días ya en la delegación, llegaste a una delegación que tiene un gran presupuesto, 1.700 millones de pesos, pero me decías antes de comenzar el programa, me diste unos datos verdaderamente escandalosos, como que estos 1.700 millones de pesos se van prácticamente en pura burocracia. 1.000 millones en nómina, cuando yo llegué. En esta ocasión vamos a tener 930 millones de pesos, le bajamos ya los primeros 70 millones al gasto corriente. Te voy a dar un dato que es importantísimo. Cada servicio que otorga la delegación, llámese poda de árbol, tapar el bache, desasolvar, le costaba a la delegación cuando yo llegué 25,000 pesos. O sea, si yo pido corten ese árbol, por favor, van y lo cortan, eso cuesta 25,000 pesos. Nada más de gasto directo. Pero si yo requiero asfalto, si yo requiero tubería, pues ya es el costo directo más el indirecto. Ese es un número que hay que venir siguiendo de cerca. Yo quiero bajar ese número a un dígito. Mi idea es que seamos, o que hagamos el doble de servicios con la misma cantidad de gente, y si hacemos el mismo número de servicios, pues lo hagamos con menos gente. Yo creo que lo mejor va a ser que hagamos el doble de servicios con la misma cantidad de gente, o sea, que la gente realmente trabaje más, sea mucho más eficiente. ¿Cuántos empleados tiene la delegación? Teníamos cerca de 4.500 empleados. ¡Wow! 4.500 empleados. Sí. No pagas policía, no hay policías. No hay policía. ¿Y qué hace tanta gente? Pues es justo lo que yo le llamé empleados que no hacían actividades sustantivas. Tú eres más grande que cualquier empresa más o menos mediana. Imagínate nada más. 4.500. 4.500 empleados. Había cerca de 5,000. Ahorita dimos el primer bajón de cerca de 5,000 a 4.500 empleados. Entonces, pues esa fue de las primeras cosas que hice. También eliminé burocracia de alto nivel, quité muchos directores generales, había muchos generales, y poca tropa. Son tan poca tropa porque son 4.500. Bueno, tropa desde el punto de vista administrativo, jefes de unidad departamental, que son los que conducen ahora sí que a la gente de campo, a la gente operativa. Eso fue algo que hicimos. Logramos también trabajar muy fuerte en procesos. Aquí no se trabajaba por procesos, y cuando tú trabajas por procesos, realmente pues llevas a la estructura que requieres. Eso fue un logro que hicimos. Cambiar la política pública,
teníamos una política pública en materia de asistencia social, de regalar dinero, regalar despensas, regalar becas, regalar... Y ahora, de entrada, todo va a ser con la huella digital para evitar que haya duplicidad en los programas. Dos, los programas van enfocados al talento, a la educación, a la certificación. Justamente el día de hoy estoy abriendo un aula de certificación de competencias laborales para gente que quiere estudiar para plomero, para electricista, para albañil. Es una delegación que tiene muchísimo empleo y somos el 4º lugar en desempleo. Entonces tenemos un problema porque mucha gente prefería el programa social que ir a buscar un trabajo formal. Ahora, está muy bien toda esa reorientación, pero pues eso necesita recursos. Y entonces la pregunta es, si 1,000 millones se te van en pura nómina, ¿de dónde vas a sacar los recursos para poder efectivamente hacer otro tipo de programas más efectivos? Yo le propuse al gobierno de la ciudad que me dejara cobrar el predial vencido. Nosotros como delegación no tenemos la posibilidad de cobrar el predial. En mi delegación se aporta muchísimo dinero al predial y es algo que tendremos que discutir en la próxima reforma constitucional o en el constituyente que viene. Como delegaciones como nosotros, que le aportamos cantidad importante de recursos, sí deberíamos recibir de regreso parte de ese predial para mejorar los servicios urbanos. O sea, ahorita el mecanismo de cobro de impuesto predial es el gobierno central, el gobierno de la ciudad, cobra. ¿Sí? En todas las delegaciones y luego reparte ese dinero según qué criterio. Según un criterio de la Asamblea que me parece que es poco justo. Debe ser muy político, por razones evidentes. Por supuesto. Dicen, es que ahí viven los ricos. Yo digo una cosa, si un rico paga 150,000 pesos de predial, tiene derecho a tener una calle... Cuando pavimentada, digamos ya. Pavimentada. Ya no pide con chongo. Exacto. Entonces, yo sí creo que aquí en esta historia de los ricos y los pobres, y al final también esta delegación tiene áreas de muy bajos recursos económicos donde los delegados podrían hacer una mejor redistribución de la riqueza. Así para ejemplificar, ¿cuánto dinero genera la delegación Hidalgo y cuánto dinero recibe? De entrada de predial generamos alrededor de 4,000 millones de pesos. Más la nómina, más el impuesto de nómina, que es otra gran cantidad, más otros recursos importantísimos de aportaciones por construcciones, por todo el desarrollo inmobiliario. Nosotros generamos el 4% del Producto Interno Bruto Nacional del país. Bueno, por eso. Entonces, una delegación... ¿Cuánto le llega al gobierno central de la Hidalgo? Yo estimo que alrededor de 6,000 millones de pesos al año. ¿Y le devuelven 1,700? 1,700 millones. Y de esos 1,700, 1,000 se te van en nómina. Exacto. Entonces, por eso la delegación está hecho un desastre, porque no tenemos dinero para pavimentar, no tenemos dinero para cambiar lámparas. Entonces, yo lo que he podido hacer es ahorrar lo más que puedo e invertirlo. Por eso para mí sí es muy penoso la corrupción. Por eso yo creo que sí quiero tener un combate frontal hacia la innovación, y lo que yo estoy haciendo con el Periscope es transparentar todo lo que hago. Te voy a poner un caso que nos sucedió. A través de Twitter nos llegó el que un señor de un camión de la delegación estaba colocando un puesto ambulante y vía pública lo había retirado. Entonces, ayer a través de Periscope exhibimos cómo el señor se había vuelto un corrupto junto con los ambulantes, y él, vía pública se llevaba sus puestos, él se los regresaba y seguro le cobraba una lana con gasolina de la delegación, con camiones de la delegación. Entonces, esta visión de ser una delegada tecnológica que sí lee los tweets de los vecinos me han empezado a mandar muchas quejas. Queremos ser la delegación más transparente, queremos ser una caja de cristal, y por eso la idea de usar Periscope todo el tiempo, para que los vecinos sepan qué hacen sus delegados, transparentar nuestras acciones. Ahora, en esta famosa reforma de la Ciudad de México, de la transformación del DF en Ciudad de México, que algunos, me encuentro entre ellos, consideramos que no tiene mayor sentido, pero en fin, sí podría tener alguna ventaja referido esto al asunto del presupuesto. O sea, lo que tú estás describiendo es que las delegaciones no tienen prácticamente ninguna autonomía ni ningún ingreso propio. Hoy por hoy no. Está todo centralizado. Todo centralizado. Y va a seguir centralizado. Y en esta reforma que viene se supone que las delegaciones se convierten en alcaldías, no en municipios, porque no van a tener autonomía en los recursos. Pues solamente, el problema que yo veo es que va a haber más burocracia, y conste que a mí no me va a tocar, y no porque esté en contra de los cabildos, pero las pocas facultades ahora las van a tener que concesar con cabildos. A mí me preocupa mucho el tema de la corrupción. No han tenido buena imagen los partidos políticos, sus regidores en los municipios. Eso yo... O hasta las zonas conurbadas, Guadalajara, Monterrey. ¿No? Entonces ahora vamos a tener cabildos con muy pocas facultades.
Entonces, yo sí creo que finalmente es más burocracia y lo que tendríamos que es darles más facultades. Por ejemplo, yo sí creo que nos tendrían que dar la policía de proximidad. Si yo tuviera la policía de tránsito, yo no quiero el mando único que me cedan la parte de investigación de delitos, pero sí que tuviera la policía esa de barrio para estas faltas cívicas de basura, de coches en doble fila, todas estas faltas que realmente generan un problema en la comunidad. Ahora, si la policía hiciera bien su labor, no necesitarías tenerla. Lo que pasa es que no la hace. Porque están muy alejados de los problemas cotidianos. O sea, yo tengo un gran respeto por Irán y el jefe Orfeo me ha apoyado muchísimo, pero la problemática de ellos es tan agobiante arriba de los secuestros, de los delitos, de los asaltos, que quizá no les importen estas faltas cívicas que son muy importantes para la convivencia cotidiana, que no las den a las delegaciones. Ahora, si tuvieras que elegir y privilegiar, bueno, yo creo que las faltas cívicas efectivamente son un gran tema, pero por la descripción que nos hiciste de esta complejidad, entre comillas, de la delegación, esta burocracia, que además vamos hacia mayor burocracia y eventualmente hacia mayor corrupción, pues si tuvieras que elegir, yo creo que tendrías que elegir por simplificar la administración y por mejorar la administración pues y en por eso estoy. Limitar la burocracia absurda. Yo ¿no? digo que hay que simplificar la administración, hay que hacerla mucho más eficiente y sobre todo también tendríamos que tener la capacidad de cobrar impuestos. No es popular cobrar impuestos, pero sí nos deberían de dejar a los delegados el poder, por ejemplo, entrarle a las carteras vencidas de predial y que nos dieran el 50% de lo que cobremos. Yo sí me imagino tocándole la puerta a mi vecino diciéndole, señor vecino, usted no ha pagado el predial hace 10 años. Pero a ver, ahí, de todos modos, lo que me está escribiendo es una locura. O sea, ustedes aportan, o en la delegación Hidalgo aporta 6,000 millones, me dijiste. Yo estimo más o menos, porque no... Y recibe 1,700. O sea, lo que está mal, pues, es todo el mecanismo de distribución, de cobro, de corrupción, y luego, pues, este estrangulamiento que tienen sobre las delegaciones. O sea, todo está mal. Pues sí, y ojalá en el constituyente realmente no se discuta. A mí me preocupa mucho, y mira que soy una defensora de los derechos humanos, pero todos son derechos, 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 y pocas veces hablamos de obligaciones, obligaciones, obligaciones. Pues que los derechos son muy bonitos de vender. Yo te doy el derecho a la felicidad y suena muy bonito que yo lo escriba en la Constitución. Exactamente. ¿No? Y tú tienes la obligación de recoger tu basura para que tu vecino sea feliz. Entonces sí creo que algo que yo propuse ayer es que nos den la posibilidad, por ejemplo, de sanciones cívicas. Si tú tiraste basura, como en Estados Unidos, de servicio a la comunidad por 2 meses por haber hecho una falta cívica. A lo mejor eso también podría ser una cosa interesante. Sales a barrer la calle de tu colonia durante 1 mes por haber tirado basura. Y creo que eso está previsto en muchos otros países del mundo y la gente podría educarse a portarse bien en la calle. Pero mientras, pues yo diría que no salgan haciendo cosas malas en la calle porque los agarra el Periscope. Bueno, Xochitl, pues te agradezco mucho. Te invito próximamente para que nos platiques más. Yo sigo pensando que el asunto primordial está en otra parte, aunque estoy de acuerdo contigo en el asunto de la civilidad. Pero en fin, te agradezco mucho y te invito próximamente. Bueno, pues te voy diciendo cuánto hemos ido bajando el gasto directo por servicio que damos. Eso para mí va a ser un indicador alrededor de mi gobierno. Ya está. Hasta luego. Xochitl, muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.